Nos advirtieron una y otra vez que no viniéramos. Siglos de advertencias grabadas a fuego en los antiguos archivos de transmisiones. Mundo en cuarentena, lo llamaban. Sin contacto, sin recolección, sin diplomacia, sin conquista. Pero el imperio no escucha. Cuando me ascendieron a comandante de la flota, Teren, me entregaron las órdenes y las engreídas felicitaciones. Pondrás a la tierra bajo nuestro estandarte, dijeron. Haz que se arrodillen. Sus recursos están listos para ser tomados. Tuve mis dudas, pero las dudas no tienen cabida en el imperio. Obedeces las órdenes o desapareces. 30 naves de guerra, 2 acorazados, 50.000 soldados. Suficiente potencia de fuego para arrasar un planeta hasta los cimientos. Llegamos a la órbita de la Tierra a las 3 horas. No se detectaron escudos planetarios, ni resistencia de ninguna flota. Parecía un objetivo fácil, un insulto a nuestra fuerza. Mis oficiales se rieron. Mundo primitivo, dijeron. No durarán ni un día. Y por un momento, les creí. Pero entonces empezaron las señales. No eran señales humanas. Ráfagas débiles en frecuencias extrañas, en lo más profundo del ruido de fondo. Rítmicas, casi como el latido de un corazón. Pero sin ningún código conocido, sin ningún patrón que pudiéramos descifrar. Lo descartamos como estática. Un error. No lo era. Nuestro primer grupo de desembarco, 6 naves de descenso, 200 soldados de élite, aterrizó en las afueras de lo que llamaban Chicago. Según todos los escaneos, la ciudad estaba medio abandonada, sus redes eléctricas eran erráticas. Presa fácil. Al principio, el silencio se sintió como una victoria. Luego la transmisión se cortó. Las 6 naves de descenso, perdidas. Sin señal, sin balizas, solo oscuridad. Ordené una segunda oleada. Unidades de asalto pesado esta vez, respaldadas por drones. Ni siquiera llegaron a la superficie. Desde la cubierta de observación, vi como algo invisible, desgarraba la atmósfera superior. Un segundo, los transportes de asalto estaban intactos. Al siguiente, destrozados, convertidos en bolas de fuego en espiral que surcaban el cielo. El pánico se extendió por la flota. ¿Qué es eso? Un arma enemiga. No se detectó ningún fijado de arma. Ningún rastro de proyectil. Solo una fuerza que no podíamos comprender. Di la orden de retirada. Protocolo estándar. Reagruparse. Reevaluar. Demasiado tarde. La señal del latido se intensificó, interfiriendo las comunicaciones en todo el sector. Nuestros sensores de largo alcance quedaron ciegos. Los motores subluz se negaron a encenderse. Y entonces comenzaron las voces. No en nuestros oídos, en nuestras cabezas. Fueron advertidos. No escucharon. Ahora son la presa. Apreté los dientes, intentando expulsar la voz. Pero mi segundo al mando, un veterano de una docena de campañas, empezó a gritar. Se arañó sus propios ojos hasta que la sangre le corrió por la cara. Seguridad tuvo que llevárselo a rastras. Cubierta por cubierta, la tripulación se desmoronaba. Hombres que se habían mantenido firmes contra el fuego de plasma y las tormentas de vacío ahora temblaban en los rincones, llorando. Y fuera del visor, la tierra permanecía inmóvil, silenciosa. Sin contraflota, sin misiles, sin naves, solo un pálido mundo azul esperando, una trampa. Por fin lo entendí. Este no era un mundo primitivo, ni una conquista fácil. La tierra era el cebo, y habíamos mordido el anzuelo con fuerza. Golpeé la consola con el puño, forzando la apertura de un canal de comunicación roto. Un único y desesperado mensaje para el resto del imperio. No vengan a la tierra. No es lo que pensábamos. Estamos atrapados. Repito, la señal se cortó. Y en el silencio absoluto, oí la voz de nuevo. Ahora comienza. Las palabras resonaron en mi cráneo mucho después de que la señal muriera. Ahora comienza. La tripulación se derrumbaba a mi alrededor. Oficiales gritando órdenes contradictorias. Técnicos congelados en sus asientos. Algunos sollozaban como niños. Otros simplemente se quedaron de pie,
mirando a la nada. Con la mirada perdida, como marionetas a las que les han cortado los hilos. Me obligué a moverme. Impuse disciplina a mis miembros. Alguien tenía que actuar. Oficiales de puente, conmigo, ladré. Aseguren esta cubierta. Bloqueen todos los puertos de acceso. Timonel, ponga esos motores en marcha. Lo que sea que pueda darme. Se apresuraron a obedecer, pero el pánico ya se había extendido más allá del puente. Una advertencia roja parpadeó en la pantalla central. Bioseñales detectadas. Múltiples contactos dentro de la nave. Imposible. Estábamos en órbita. Ninguna lanzadera había atracado. Ninguna forma de vida había abordado. Y sin embargo, allí estaban, moviéndose entre las cubiertas, extendiéndose rápidamente. Equipos de seguridad a las cubiertas 6 a 9. Grité. Máxima alerta de combate. Sin respuesta. Cambié de canal. Comandantes de cubierta, informen. Solo estática. El pavor me retorció las entrañas. A lo que fuera que nos enfrentábamos, ya estaba aquí. Saqué mi arma de mano. Una simple pistola de pulsos. Fiable. Apuntar y disparar, pero inútil si tu enemigo no es de carne y hueso. El teniente Keyen, uno de los pocos que todavía pensaba con claridad, se acercó con rostro sombrío. Comandante, creo que debemos considerar la evacuación. Casi me reí. ¿Evacuarnos a dónde? ¿Teniente? No podemos ni encender los propulsores, y ya vio lo que pasó con las naves de descenso. Tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? No tenía una respuesta. No una que no sonara a locura. Me volví hacia el oficial científico, el doctor Bond, un hombre frío y calculador, poco dado a la superstición. Ahora estaba pálido, con un sudor brillante en la frente. Usted leyó las transmisiones, dije. Conoce las viejas advertencias mejor que nadie. ¿A qué nos enfrentamos? Su voz temblaba. Comandante, esas advertencias no eran exageraciones. Los archivos mencionaban un sistema de defensa planetario de origen desconocido. Autónomo, antiguo, más allá de nuestra tecnología. Entrecerré los ojos. ¿Se refiere a una IA? Él negó con la cabeza violentamente. No, no es artificial, no es mecánico. Algo más antiguo, algo vivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los rumores, los susurros. Siempre habían dicho que la Tierra estaba maldita, no por máquinas o armas, sino por algo mucho peor. Algo dejado atrás por la civilización que una vez prosperó aquí antes de que los humanos siquiera existieran. Pero el imperio lo había descartado todo como primitivo alarmismo, historias de fantasmas. Ahora esos fantasmas acechaban mi nave. Una explosión repentina sacudió la cubierta. Las luces de emergencia parpadearon, las alarmas aullaban. Informe. Grité. Keyen revisó las pantallas. Brecha en ingeniería y en los subniveles del reactor. Estamos perdiendo plasma. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla principal parpadeó y las estrellas de fuera desaparecieron, reemplazadas por un vacío negro. Y entonces un rostro, humano o casi, pálido, demacrado, con ojos como pozos vacíos que nos miraban a través de la pantalla. Fueron advertidos, dijo la cosa, su voz una profunda vibración dentro de nuestros cráneos. No escucharon. Ahora nos pertenecen. Sin previo aviso, la temperatura en el puente se desplomó. Se formó escarcha en las consolas. El vaho de la respiración empañaba el aire. Algunos de los oficiales más jóvenes gritaron. Uno cayó muerto en el acto. El corazón se le paró en seco. El rostro se desvaneció. El vacío permaneció. Forcé mi voz para que sonara firme. Keyen, consigue un enlace de comunicación con la flota, ahora. Manipuló los controles con dedos temblorosos. Lo intento, comandante, pero la interferencia está empeorando. Me volví hacia Bond. Dijo que esta cosa está viva. ¿Cómo luchamos contra ella? Su rostro era sombrío. No creo que podamos. Los archivos hablan de armadas enteras perdidas aquí. Mentes destrozadas desde dentro. Naves retorcidas hasta convertirlas en escombros. Sea cual sea esta fuerza,
No se rige por las leyes físicas que conocemos. Apreté los puños. Me negaba a morir de rodillas. Pero en mi interior, sabía que esta no era una batalla que pudiéramos ganar con fuerza bruta. Más alarmas. Otra explosión. Esta, cercana. La cubierta 7 reventada. Luego vinieron los gritos. No por los comunicadores. A través de las paredes, un eco de metal y terror humano. Las imágenes de seguridad cobraron vida en los monitores laterales. Me obligué a mirar. Cuerpos. Docenas de ellos. Soldados, ingenieros, yaciendo en montones retorcidos. Algo se movía entre ellos. Una forma. Alta, demacrada, cambiante. Sin una forma clara. Como humo y hueso fusionados en una burla de la carne. Se deslizaba por el pasillo, sin ser afectado por la gravedad. Cada luz por la que pasaba parpadeaba y moría. Donde tocaba el metal, la corrosión se extendía como un cáncer. Donde tocaba la carne, peor. Los hombres se retorcían de agonía, las venas se volvían negras, los ojos vidriosos de locura antes de desplomarse. Keyen maldijo en voz baja. Dioses, ¿qué es esa cosa? Bon respondió en voz baja. Un guardián. Los textos antiguos los llamaban guardianes. Ni vivos, ni muertos. Sirvientes de cualquier poder que duerme bajo la superficie de la tierra. Tragué bilis. Y ahora está en mi nave. Tomé una decisión. Protocolos de abandono de la nave. Ordené a todos que fueran a las cápsulas. Keyen dudó. Comandante, es una orden. Espeté. Si tan solo uno de nosotros sale de órbita con una advertencia, habrá valido la pena. Él saludó, pálido pero decidido. Sí, señor. El puente comenzó a despejarse. Los oficiales huyeron hacia los tubos de emergencia. La nave gemía bajo nosotros, el metal se deformaba, los sistemas fallaban. Me quedé en la consola de mando. Si este era mi último momento, lo enfrentaría de pie. Otro pulso, como un latido, sacudió la nave. Las pantallas estallaron en estática, y luego se aclararon. El rostro había vuelto. Todavía no entiendes, susurró. No puedes huir. Ahora eres parte de nosotros. Una por una, las señales de las cápsulas de escape se apagaron. Destruidas o, peor, absorbidas. Keyen regresó, jadeando. Comandante, se han ido. Todas las cápsulas. Antes de que pudiera terminar, las luces fallaron por completo. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, una presencia. Podía sentirla. Dedos fríos rozando mi mente, retorciendo pensamientos, desenterrando recuerdos que no había tocado en años. Fracasos, remordimientos, traiciones. Te vemos, resonó la voz. Te conocemos. Levanté mi pistola, un gesto inútil, pero era lo que había. Algo se movió detrás de mí. Me giré. Disparé. El rayo de pulso se desvaneció en la oscuridad. Un susurro me rozó el oído. Demasiado tarde. Luego, el impacto. La nave se sacudió violentamente. La gravedad falló. Me estrellé contra el mamparo. Estrellas bailaban ante mis ojos. Cuando me levanté tambaleándome, el visor mostraba la flota, o lo que quedaba de ella. 20 naves eran ahora cascos a la deriva, sus estructuras deformadas, sus tripulaciones muertas o algo peor. Solo mi nave insignia permanecía, por ahora. Una nueva señal rompió la estática, débil, confusa. Quien sea, por favor, aquí la nave insignia vanguardia. Atrapados. No se acerquen. La Tierra es una trampa. Repito, la Tierra es. La voz se cortó en una ráfaga de estática. Otra nave, otro comandante. Atrapado en la misma red. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Luego, una resolución sombría y fría. Nadie más vendría. Ni flota de rescate, ni refuerzos. Si el imperio iba a sobrevivir, alguien tenía que enviar una advertencia clara. Y si no podía huir, entonces lucharía hasta el último aliento. Introduje una última anulación, una baliza de pulso directo, un canal, un mensaje. Aquí el comandante Teren del acorazado Furia de Hierro.
La tierra no es lo que parece. Es una trampa. La flota está perdida. No se acerquen. Repito, no se acerquen. Borren este mundo de sus cartas estelares. Le di a transmitir, y mientras la baliza pulsaba hacia el vacío, me volví hacia Keyen. Mantendremos este puente, dije sombríamente. Si morimos, morimos luchando. Él asintió, con la mandíbula apretada. En algún lugar de la oscuridad, el latido pulsó de nuevo, y la voz susurró. Todavía no morirán. El puente estaba helado. La escarcha cubría ahora las consolas, el aire espeso por el vapor de nuestra respiración. El zumbido de los motores había desaparecido. Reinaba el silencio, salvo por el lento y rítmico pulso que vibraba a través de la nave. No era mecánico, no era natural, como un corazón vivo latiendo bajo el casco. A mi lado, Keyen limpió la escarcha de su visor, con la pistola de pulsos fuertemente agarrada en sus manos temblorosas. «Comandante», susurró, «están en las paredes». No pregunté quiénes eran ellos. Ambos lo sabíamos. Las pantallas parpadearon de nuevo, la estática se arrastraba por cada monitor. Y entonces, por un momento, los vi. Formas moviéndose entre las cubiertas, altas, pálidas, retorciéndose a través del metal como si fuera aire. Guardianes. Cada instinto gritaba que corriera, que me escondiera. Pero no había a dónde ir. Revisé mi arma. 3 cargadores restantes. Inútil, en realidad. No se puede matar a una pesadilla. Aún así, me daba algo a lo que aferrarme, algo sólido. ¿Estado de la baliza de pulso?, pregunté, con voz plana. Keyen revisó el panel. Transmitiendo, por ahora. No hay forma de saber si está atravesando la interferencia. Era la única esperanza que nos quedaba, una advertencia para el Imperio. Incluso si no sobrevivíamos, tal vez alguien más escucharía esta vez. Tal vez. Un repentino chillido metálico resonó a través del casco. La cubierta bajo nosotros vibró, gimiendo como un hueso torturado. Me levanté de la silla de mando. No vamos a esperar a morir. Les llevaremos la lucha a ellos. Keyen parpadeó. ¿Quiere decir abandonar el puente? Asentí. ¿Viste los videos? Están cazando a la tripulación. Cubierta por cubierta. Quedarnos aquí nos convierte en presas. Nos movemos. Luchamos. O acabaremos como el resto. Tragó saliva, luego cuadró los hombros. Entendido. Salimos, con las armas listas. Las luces del pasillo estaban apagadas. Solo quedaban las luces estroboscópicas de emergencia, proyectando todo en destellos rojos intermitentes. Había sangre manchando las paredes, no toda humana. Cuerpos flotaban en el aire donde la gravedad había fallado. Algunos de ellos eran hombres que había conocido durante años, veteranos de docenas de campañas, ahora solo cáscaras, sus rostros congelados en gritos silenciosos, las venas ennegrecidas, los ojos vacíos. Keyen apartó la mirada. «Dioses, perdónenos. Concéntrate», dije. «Sigue moviéndote». Nos dirigimos hacia el núcleo del reactor principal. Si no podía salvar la nave, tal vez podría destruirla, negarles a estas cosas su premio. Pero cada paso se sentía más pesado. El frío se adentraba más en los huesos, en el pensamiento. No era solo físico. Estaba dentro de nosotros ahora. Las voces comenzaron de nuevo. Suaves, insidiosas. No pueden luchar contra nosotros. No pueden ganar. Ríndanse. Únanse. Descansen. Keyen tropezó, agarrándose la cabeza. Comandante, están en mi mente. Lo agarré por el hombro, obligándolo a mirarme a los ojos. Ignóralos. Te quieren débil. Te quieren roto. Eres más fuerte que eso. Sus ojos se aclararon. Apenas. Asintió. Seguimos adelante. La cubierta 9 era un cementerio. Brechas en el casco por todas partes. La atmósfera se escapaba en lentas corrientes de hielo brillante. Y en medio de los escombros, movimiento. Un guardián. Flotaba sobre el suelo, zarcillos de sombra se enroscaban desde sus extremidades. Sin ojos, sin rostro, solo una máscara de hueso pálido y vacío.
Se volvió hacia nosotros. El aire se enfrió aún más. Disparé primero. Las rondas de pulso impactaron en él. Brillantes ráfagas de energía. La criatura retrocedió, pero no cayó. Avanzó flotando, ilesa. Keyen gritó y se unió a mí. Ambos descargamos nuestros cargadores en una andanada ensordecedora. Finalmente, algo cedió. El guardián se estremeció, grietas se extendieron por su forma. Con un sonido como de cristal rompiéndose, se disolvió en niebla. Pero la victoria fue hueca. Están aprendiendo, jadeó Keyen. Adaptándose. Asentí sombríamente. La próxima vez no será tan fácil. Continuamos, adentrándonos más en la nave herida. Por todas partes, señales de batalla, de masacre. Un pasillo albergaba a un escuadrón de marines, o lo que quedaba de ellos. Sus armaduras estaban fusionadas al suelo, los cuerpos retorcidos en ángulos imposibles, y escritas en las paredes con algún icor nauseabundo había palabras que reconocí de los archivos antiguos. El durmiente espera. El durmiente se alimenta. Las palabras de Von volvieron a mí entonces. No una IA, no una máquina. Una conciencia, una mente antigua y malévola atada a este mundo, o quizás debajo de él. Los guardianes eran sus manos, pero el durmiente, esa era la verdadera amenaza. Y de alguna manera había llegado al espacio, a nuestra flota. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que llegara más allá? ¿Antes de que tocara al propio imperio? Ese pensamiento me impulsó con más fuerza. Teníamos que llegar al reactor. Teníamos que terminar con esto. Otro pasillo. Otra emboscada. 3 guardianes esta vez, emergiendo de los mamparos como humo. Keyen maldijo. No podemos con todos. Retirada. Ordené. Nos retiramos a un conducto de mantenimiento, cerrando la escotilla detrás de nosotros. Por el momento, estábamos a salvo. A la temblorosa luz, Keyen se desplomó contra la pared, temblando. Comandante, ¿y si la baliza de pulso no es suficiente? Preguntó en voz baja. ¿Y si nadie escucha? Lo miré a los ojos. Entonces nos aseguraremos de que no quede nada que puedan encontrar. Asintió. Sin discusión, sin falsa esperanza, solo una sombría resolución. Llegamos a la cubierta del reactor después de lo que parecieron horas. Era una escena del infierno. La cámara del reactor, una vez un corazón prístino de fusión y acero, estaba deformada. Venas de un crecimiento negro se arrastraban por cada superficie. Y en su centro, algo nuevo, una figura alta, de forma casi humana, pero su piel era translúcida, atravesada por venas pulsantes de sombra. Sus ojos brillaban con una luz fría y antinatural, y cuando se giró, reconocí el rostro, mi segundo al mando, el que se llevaron en el puente. Ahora era otra cosa. Sonrió. Comandante Teren. Bienvenido. Lo hemos estado esperando. La voz tenía capas, su voz y otra debajo. Más antigua. Basta. Keyen levantó su arma, pero lo detuve. No, es un desperdicio de munición. Di un paso adelante. ¿Qué eres? La cosa inclinó la cabeza. Somos muchos. Somos uno. Somos la voluntad del durmiente. Y pronto, tú también lo serás. Forcé una sonrisa sombría. Hoy no. Sin previo aviso, activé la secuencia de sobrecarga del reactor en mi consola de muñeca. La cosa siseó. Necio. No puedes. Pero ya era demasiado tarde. La cuenta atrás había comenzado. Las alarmas sonaron. La cámara tembló violentamente. Keyen me miró, con los ojos muy abiertos. No saldremos de aquí. Lo sé, dije, pero el mensaje está enviado. Eso es suficiente. La criatura se abalanzó, pero disparé a quemarropa. La explosión la hizo retroceder, dándonos preciosos segundos. Huimos de la cámara mientras la nave comenzaba a desgarrarse. Las explosiones sacudían los pasillos. El fuego consumía las paredes. El aire se enrarecía. Cuando llegamos a la cubierta de observación, las estrellas giraban salvajemente. La voz del durmiente llenó la nave, ensordecedora. No puedes escapar. No puedes. Y entonces, una luz cegadora. El reactor se volvió crítico.
No recuerdo la explosión. Solo oscuridad. Frío. Y luego, silencio. Desperté, a la deriva, de alguna manera vivo en una cápsula de escape. No recordaba haber subido a bordo. Keyen estaba a mi lado, inconsciente, pero respirando. La baliza de la cápsula parpadeaba débilmente, transmitiendo, y a través del visor agrietado, la Tierra colgaba debajo de nosotros, todavía entera, todavía esperando. El durmiente permanecía, pero nosotros también. Y la advertencia estaba ahí fuera ahora. Quizás, solo quizás, alguien escucharía esta vez. Las luces de emergencia dentro de la cápsula parpadeaban en un ritmo moribundo. El frío se filtraba en mis huesos. Mi respiración era superficial, con jadeos escarchados. Apenas podía moverme, cada músculo perezoso, cada pensamiento nublado por el agotamiento. Pero estaba vivo, por ahora. Keyen se movió a mi lado, gimiendo suavemente. Su rostro estaba pálido, con sangre seca en la sien. Me incliné y le sacudí el hombro. Keyen, grazné, con la voz ronca. Despierta. Sus ojos se abrieron, vidriosos y desenfocados al principio. Luego, el reconocimiento brilló. Comandante, lo logramos. Más o menos, dije sombríamente. Miré a través del visor. La Tierra todavía se cernía debajo de nosotros. Vasta, indiferente, su superficie envuelta en nubes. Mi nave insignia había desaparecido, atomizada en la explosión del reactor. La flota, aniquilada. Solo quedaba esta cápsula, una mota de escombros en una órbita de cementerio. Y sin embargo, de alguna manera lo sentía. El durmiente todavía era consciente de nosotros. Una presencia presionaba mi mente. Fría, antigua, paciente. No habíamos escapado. No del todo. Todavía no. Forcé mis dedos entumecidos sobre la consola agrietada de la cápsula. Los sistemas estaban medio muertos, pero la baliza de socorro todavía pulsaba. Una débil señal rítmica. Revisé su frecuencia. Código de emergencia imperial estándar. Tardaría días en llegar a la estación de retransmisión más cercana. Semanas, tal vez, para que alguien respondiera, si es que quedaba alguien para responder. Keyen tosió, sentándose con esfuerzo. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para que podamos encender los motores? Negué con la cabeza. Muertos. Las reservas de energía apenas mantienen el soporte vital. Maldijo en voz baja. Entonces estamos atrapados. Por ahora, dije. Volví a escanear la consola, recorriendo los diagnósticos. Una cosa destacaba. Una señal de baja frecuencia todavía provenía del campo de escombros. Una nave dañada, abandonada, pero con energía. Fruncí el ceño. Parece que una de las corbetas sobrevivió. La implacable. Firma de energía mínima. Algún tipo de blindaje de emergencia. Keyen siguió mi mirada. ¿Crees que todavía está intacta? Lo suficiente como para importar. Tragó saliva. ¿Y para llegar allí? Señalé los controles manuales de la cápsula. Tenemos propulsores de maniobra. Lo justo. Asintió lentamente. El riesgo no dicho flotaba entre nosotros. Exponernos de nuevo a la mirada del durmiente. Pero quedarse aquí no era una opción. Introduje los ajustes de trayectoria. La cápsula se estremeció. Sus propulsores cobraron vida a trompicones. Afuera, los escombros flotaban. Fragmentos de casco retorcidos, mamparos destrozados, cuerpos congelados. Un cementerio de guerra. A medida que nos movíamos entre los restos, la presión en mi cráneo aumentaba, esa presencia insistente, sondeando, probando. Lo oí de nuevo, en lo profundo de mi pensamiento. No huirán. Se unirán a nosotros. Apreté los dientes, forzando la voz a retroceder. Hoy no, murmuré. Keyen me miró, con los ojos agudos a pesar del miedo. ¿Tú también lo oyes? Sí. Respiró hondo. Entonces demostrémosle que no hemos terminado. Los propulsores de la cápsula ardían a baja potencia mientras nos acercábamos a la lisiada implacable. Su casco estaba marcado, su bloque de motores destrozado, pero la bahía de atraque permanecía parcialmente intacta.
Nos guié con manos temblorosas. Metal raspó contra metal. Las alarmas sonaron. Las abrazaderas de la cápsula se cerraron. Estábamos dentro. Con las armas listas, forzamos la escotilla. La oscuridad nos recibió. La nave era una tumba. Sin luces, sin señales de vida. Nos movimos con cautela por la entrada, las linternas barriendo los pasillos. El aire apestaba a ozono y carne quemada. Encontramos los primeros cuerpos cerca de ingeniería. Un escuadrón de marines, armaduras ennegrecidas, armas derretidas, pero ni rastro de los guardianes. Eso me preocupó más que verlos. Estaban aquí, en alguna parte. Llegamos al puente después de una subida lenta y tensa. De alguna manera, la energía todavía parpadeaba en las consolas. Las baterías de emergencia se habían activado. Me deslicé en la silla de mando, los dedos volando sobre los controles agrietados. Keyen vigilaba la escotilla, con el arma en alto. Después de varios largos minutos, encontré lo que necesitábamos. El núcleo FTL estaba arruinado, pero el transmisor auxiliar funcionaba, apenas. Redirigí la baliza de pulso a través de él, aumentando la señal. Keyen miró por encima. ¿Crees que atravesará la interferencia? No mentí. Quizás. Activé la transmisión. Un único mensaje repetido en todos los códigos imperiales. Aquí el comandante Teren. La séptima flota del Imperio está perdida. La Tierra es un mundo en cuarentena. Hostil. Sentiencia desconocida. Escala planetaria. Repito. No se acerquen a la Tierra. Huyan. Sobrevivan. La baliza pulsó, débil pero constante. Me recosté, agotado. Keyen exhaló. ¿Y ahora qué? Lo miré, con voz dura. Ahora matamos a esta cosa. Parpadeó. ¿Cómo? Saqué los registros de escaneo profundo de la implacable, un último registro grabado durante la batalla. Como sospechaba, había algo bajo la superficie de la Tierra. Una estructura masiva, de kilómetros de ancho, enterrada bajo la corteza. No humana, no natural, y estaba viva. Le mostré los datos a Keyen. Su rostro palideció. Esto es lo que lo está haciendo. Susurró. Asentí. El durmiente. La fuente. Lo miré a los ojos. ¿Acabamos con esto o se extenderá al imperio? A todo. Dudó, luego cuadró los hombros. Estoy con usted, señor. Necesitábamos una nave. Y solo había una opción. Una lanzadera medio enterrada en los restos de la bahía de lanzamiento de la implacable. Sería un viaje a la muerte. Pero eso no importaba. La preparamos en silencio. Mientras trabajábamos, la voz del durmiente regresó, más fuerte ahora, más insistente. Buscan golpearnos. Buscan destruir. Necios. Fracasarán. Se unirán. Lo ignoré, concentrado en la tarea. Keyen captó mi mirada. Tiene miedo. Asentí. Bien. La lanzadera apenas podía volar, pero serviría. Despegamos. Los motores fallaban y nos precipitamos hacia la Tierra. La atmósfera ardía a nuestro alrededor. Los sistemas gritaban. Pero mantuvimos el rumbo. A través de las nubes, la superficie apareció. Llanuras marcadas, bosques retorcidos, ruinas desmoronadas de ciudades antiguas. Y en el centro, la fuente de la señal, una aguja negra que se alzaba desde un páramo lleno de cráteres, pulsando con una luz antinatural. Llegamos rápido, evasivos. Sin misiles, sin defensas. El durmiente no las necesitaba. A medida que nos acercábamos a la aguja, la presión en mi cráneo se convirtió en agonía. La sangre goteaba de mi nariz. Keyen jadeó a mi lado, las manos aferradas a la consola. Pero seguimos adelante. El aterrizaje fue duro, la lanzadera derrapó sobre piedra rota. Salimos, con las armas listas. El aire aquí estaba mal, espeso, zumbando con un poder invisible. En la base de la aguja, una entrada se abrió, esperando. Keyen me miró. Una trampa. Por supuesto, dije, pero vamos a entrar. Él sonrió, feroz, desafiante. Maldita sea. Sí. Entramos. Oscuridad. Silencio. Luego susurros.
Perteneces. 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 Luchamos a través de los pasillos. Cada paso, una batalla de voluntades. Los guardianes atacaron. Pero estábamos listos. Rondas de pulso. Granadas. Forzamos un camino. Cuerpos cayendo detrás de nosotros. En el corazón de la aguja. La cámara del núcleo. Una vasta estructura orgánica como un cerebro vivo pulsando con luz. El durmiente. Habló. 1000 voces. No puedes matar lo que no muere. Levanté mi arma. Ya veremos, dije. Lo detonamos todo. Cargas, granadas, rondas de plasma. La cámara estalló, una tormenta de fuego y luz. Lo último que vi fue al durmiente gritando, su forma destrozándose, y luego la oscuridad. Desperté de nuevo, en tierra quemada, vivo. Keyen a mi lado, ensangrentado pero respirando. Arriba, la aguja había desaparecido. Solo quedaba el silencio. Miré al cielo. La baliza todavía pulsaba. La lucha no había terminado, pero habíamos dado el primer golpe. Keyen se movió. Comandante, le ayudé a sentarse. No hemos terminado. Sonrió débilmente. Entonces terminémoslo. El cielo sobre nosotros estaba magullado y roto, nubes oscuras se arremolinaban donde una vez estuvo la aguja. El suelo todavía temblaba bajo nosotros. Temblores ondulaban a través de la tierra quemada. Pero por primera vez desde que llegamos a este mundo maldito, el aire se sentía quieto. Los susurros se habían detenido. Por ahora. Me senté en la piedra agrietada, el rifle de pulso sobre mi regazo, la sangre secándose en vetas por mi cara. Cada músculo dolía. Mi cabeza palpitaba como un tambor. Pero estaba vivo. Keyen también, aunque apenas. Tosió fuerte, manchas de sangre en sus labios. Comandante, ¿lo logramos? Escudriñé el cráter donde había estado el núcleo del durmiente. El humo salía de venas rotas de piedra negra. Las paredes circundantes, deformadas y colapsando hacia adentro. La luz pulsante, desaparecida. Quería creer que habíamos ganado, pero en el fondo sabía que no era así. Esto era solo una pieza, dije sombríamente. La aguja era un conducto, no la fuente. Keyen se limpió la sangre de la boca, haciendo una mueca. Entonces, ¿dónde está la fuente? Miré hacia el horizonte. Nubes de tormenta negras se acumulaban hacia el este, relámpagos crepitaban en el cielo. Debajo, dije. Está enterrado profundamente. La aguja era solo una antena, un fragmento. Sus hombros se hundieron. Así que todo esto, y todavía está vivo. Asentí. Pero no sintió. Lo herimos. Y sabe que no tenemos miedo. Un débil pitido de la consola de mi muñeca llamó mi atención. Una señal débil llegaba a través de la atmósfera. Introduje un comando, filtrando la estática. Una voz se abrió paso, débil, distorsionada. Teren, aquí el puesto de avanzada Delta 7. Sobrevivientes necesitan ayuda. Repito, Delta 7. Me puse rígido. Hay otros. Los ojos de Keyen se abrieron de par en par. ¿Un puesto de avanzada? ¿Del Imperio? Negué con la cabeza. No es uno de los nuestros. Deben ser humanos. Eso complicaba las cosas. La doctrina del Imperio había sido clara. La humanidad en la Tierra era considerada una especie primitiva y contaminada. Sin contacto, sin interferencia. Pero después de lo que habíamos visto, ya no me importaba un bledo la doctrina. Mentes vivas significaban aliados potenciales. Y si habían sobrevivido a la influencia del durmiente durante tanto tiempo, sabían algo que nosotros no. Me puse de pie, revisando los restos maltrechos de mi equipo. Vamos a por ellos. Keyen hizo una mueca, pero se puso de pie. ¿En qué dirección? Revisé el rastro de la señal. Al este, a unos 50 clics, a través de la tormenta. Asintió secamente. Entonces, en marcha. Recogimos lo que pudimos de la lanzadera destrozada. Raciones, botiquines, cargas extra. Sin comunicaciones de largo alcance, sin transporte. Tendríamos que ir a pie. Mientras nos movíamos, lo sentí de nuevo. Débil, como un recuerdo.
La presencia del durmiente en las profundidades del suelo. No estaba muerto, pero estaba observando. El paisaje que cruzamos era una pesadilla. Bosques de árboles ennegrecidos y petrificados, ríos de lodo que siseaban y humeaban. Crecimientos extraños se aferraban a las rocas, sacos pulsantes de material similar a la carne que se contraían a nuestro paso. A veces oíamos voces, gritos débiles y distantes, pero no había señales de vida. Residuos psíquicos, los habría llamado Bon. Ecos de las víctimas del durmiente. Los ignoramos y seguimos moviéndonos. Al segundo día, la tormenta nos golpeó con toda su fuerza. Vientos afilados como cuchillas aullaban entre las ruinas. Lluvia ácida siseaba contra nuestros trajes. La visibilidad se redujo a metros. Seguimos adelante, impulsados por pura voluntad. Keyen tropezaba a menudo, sus heridas lo ralentizaban. Lo apoyé como pude, ambos funcionando con las últimas reservas. Aún así, no nos detuvimos. La señal de Delta 7 se hizo más fuerte, y también la voz del durmiente. Esa noche, acurrucados en las ruinas de una vieja estructura, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Luchan, pero fracasarán. Servirán. Serán uno. Apreté los dientes, expulsando la voz de mi mente. Keyen no tuvo tanta suerte. Lo encontré agazapado en un rincón, temblando, con el rifle en la boca. «Bájalo», ladré, agarrando el arma. Luchó contra mí, con los ojos desorbitados, y luego se derrumbó, sollozando. No puedo sacarlo de mi cabeza. Me arrodillé a su lado, agarrándole el hombro. Escúchame. Eres más fuerte que esto. Ambos lo somos. Nos quiere rotos. Así es como gana. Levantó la vista, las lágrimas surcaban su rostro cubierto de suciedad. ¿Cómo se lucha contra algo que está en tu cabeza? Lo miré a los ojos. ¿Recuerdas quién eres? ¿Recuerdas por qué luchas? No dejas que te quite eso. Lentamente, su respiración se calmó. Su agarre en el rifle se aflojó. Yo estoy con usted, comandante, susurró. Asentí. Bien. Ahora descansa un poco. Nos movemos al amanecer. Por la mañana, la tormenta había amainado. Continuamos, cansados pero decididos. A mediodía, coronamos una cresta. Y allí estaba. Delta 7, un complejo fortificado, tosco pero funcional. Muros de chatarra, torretas improvisadas con tecnología antigua, antenas erizadas como púas, y gente real, armada, alerta, moviéndose por las almenas. Sobrevivientes. Keyen esbozó una débil sonrisa. Nunca pensé que me alegraría de ver primitivos. Permití una sonrisa sombría. Han durado tanto tiempo. Eso hace que valga la pena escucharlos. Nos acercamos lentamente, con las armas bajas. Los guardias nos vieron de inmediato, levantando rifles, viejos modelos balísticos. Una voz ladró desde un altavoz. Identifíquense. Di un paso adelante. Comandante Teren, Flota Imperial. No somos hostiles. Recibimos su llamada de socorro. Hubo una larga pausa. Luego las puertas chirriaron al abrirse. Nos recibió un hombre alto y canoso, de unos 50 años, con un ojo lechoso por una cicatriz. Llevaba una armadura desigual y portaba una enorme escopeta. Soy el guardián Grant, dijo sin rodeos. ¿Ustedes son los que derribaron la aguja? Levanté una ceja. Las noticias viajan rápido. Resopló. Cuando los susurros se detuvieron, nos dimos cuenta. Su mirada nos recorrió. Tienen suerte de no haber sido destrozados al llegar aquí. Vengan. Dentro, el puesto de avanzada era un asentamiento tosco pero funcional. Generadores zumbando, clínicas improvisadas, talleres de armas. Hombres y mujeres trabajaban con sombría eficiencia. No eran primitivos. Eran supervivientes de una guerra que apenas entendíamos. Grant nos llevó a una sala de mando. Mapas, pantallas de datos y una maltrecha mesa holográfica. Nos hizo un gesto para que nos sentáramos. Hablen. No perdí el tiempo. Vinimos con la flota. El Imperio ignoró las advertencias, nos envió a conquistar. La flota ha desaparecido.
El durmiente los mató. Asintió sombríamente. No son los primeros en intentarlo. Me incliné hacia adelante. Golpeamos una de sus agujas, pero sigue vivo. Queremos terminar el trabajo. ¿Saben cómo? Grant me estudió, con ojos duros. Quizás, pero no será fácil. Activó la mesa holográfica. Apareció una imagen del planeta, superpuesta con escaneos profundos. Señaló una región cerca del Ecuador, un vasto abismo. Esa es la fuente. El corazón. Keyen frunció el ceño. El núcleo del durmiente. Grant. Asintió. Tecnología antigua, más antigua que la historia humana. Algunos dicen que vino de las estrellas. Otros, que estaba aquí antes de que la Tierra se formara. Asimilé la información. ¿Cómo llegamos a él? Sonrió sombríamente. No se llega. Nadie ha vuelto jamás del corazón. Los guardianes lo custodian, y cosas peores. Lo miré a los ojos. Nosotros no somos nadie. Ya los hemos enfrentado. Grant me sostuvo la mirada, luego asintió. Quizás tengan una oportunidad. Expuso la poca información que tenían. Mapas de túneles antiguos, informes de expediciones fallidas. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras planeábamos, lo sentí de nuevo. La mirada del durmiente rozando mi mente. Sabía lo que estábamos haciendo, y tenía miedo. Me puse de pie, con voz fría. Nos movemos al amanecer. Preparen lo que puedan prescindir. Grant sonrió. Tiene agallas, comandante. Se lo reconozco. Lo miré directamente a los ojos. Tengo algo mejor. Una razón para terminar esto. Keyen se levantó a mi lado. Juntos. Grant extendió una mano llena de cicatrices. Entonces, bienvenidos a la guerra. Sellamos el pacto, y la caza del corazón comenzó. Las primeras luces llegaron demasiado pronto. El cielo del este apenas mostraba una franja de gris opaco cuando el puesto de avanzada cobró vida. Hombres y mujeres se movían por el complejo, equipándose, revisando armas, cargando los pocos suministros que podían permitirse. No había charlas, ni fanfarronerías. Esta gente había visto demasiado como para malgastar palabras. Cada mirada, cada asentimiento era un entendimiento. Muchos de nosotros no regresaríamos. Ajusté las correas de mi maltrecha armadura, revisando mi rifle por quinta vez. Keyen estaba a mi lado, pálido pero firme. Sus heridas sanaban lentamente, aunque las cicatrices mentales eran más profundas. ¿Estás seguro de que estás para esto? Le pregunté. Sonrió débilmente. Si usted va, yo voy. Le di una palmada en el hombro. Bien. Grant se acercó, flanqueado por dos de sus mejores hombres. Un explorador delgado llamado Dax y un bruto corpulento al que llamaban Mason. Ambos tenían ojos que habían visto demasiados horrores. Grant dejó caer un mapa tosco sobre la mesa. Las rutas a través de los viejos túneles bajo el sector 12, una antigua red de metro de antes de las guerras. Llega profundo. Muy profundo. El último equipo que lo intentó llegó a la mitad antes de... Bueno, apretó la mandíbula. Iremos tan lejos como podamos. Después de eso, estarán por su cuenta. Lo miré a los ojos. Entendido. Nuestro equipo era pequeño. Solo 6 de nosotros. Más atraería demasiada atención. Grant, Dax, Mason, Keyen, yo mismo y una sorpresa. Una mujer llamada Ardan, la última especialista en tecnología superviviente de Delta 7. Delgada, de ojos agudos, cargaba una mochila con dispositivos PEM improvisados y sondas de datos. Me necesitarán, dijo rotundamente cuando Grant la presentó. Están luchando contra algo más que carne. Esa cosa es parte máquina, parte señal. No discutí. Entonces, mantente cerca. Salimos cuando el sol apenas coronaba el horizonte, deslizándonos por las afueras destrozadas de lo que una vez fue una ciudad próspera. Torres en ruinas, calles ahogadas por escombros y extraños crecimientos fúngicos. Los susurros habían regresado, débiles, inquisitivos. Nos buscan, se unirán a nosotros. Pero aquí eran más débiles. La destrucción de la aguja nos había dado un respiro.
Llegamos a la vieja entrada del metro a mediodía. Un túnel negro y bostezante bajo una autopista destrozada, medio ahogado por escombros y óxido. Mason forzó las puertas oxidadas con un gemido de metal. El aire que salió era frío y fétido, como respirar polvo antiguo. Grant encendió una bengala. No hay vuelta atrás. Descendimos a la oscuridad. Los túneles eran un laberinto. Andenes desmoronados, pozos inundados, techos derrumbados. Cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía. Crecimientos carnosos pulsaban en las paredes. Símbolos extraños, no de diseño humano, grabados en la piedra. Las luces parpadeaban sin energía. Las leyes de la naturaleza se deshilachaban aquí. Nos movimos lentamente, con las armas en alto. Cada sonido resonaba infinitamente, pero era el goteo del agua. Gemidos distantes de la piedra moviéndose. 2 veces vimos guardianes, formas a la deriva en la distancia. Pero no atacaron. Observaban, esperando. Pasaron las horas. El tiempo perdió su significado. Luego encontramos los primeros cuerpos. Un antiguo equipo de expedición. Esqueletos fusionados a las paredes, rostros congelados de agonía. Algunos llevaban uniformes imperiales, otros desconocidos. Sus armas yacían oxidadas e inútiles. Keyen tragó saliva. ¿Cuánto tiempo lleva la gente intentando esto? Grant hizo una mueca. Más de lo que nadie admite. Continuamos. Más profundo aún. Los túneles cambiaron. La piedra dio paso a otra cosa. Superficies negras y lisas que zumbaban bajo nuestras botas. Las paredes parecían respirar. Ardan escaneó el material, frunciendo el ceño. Ni metal, ni piedra. Algún tipo de compuesto biosintético. Dax murmuró. Se siente como una garganta. Nadie discrepó. En el nivel más bajo, llegamos a una vasta caverna, una grieta natural que se extendía hacia la negrura. Un antiguo ascensor de carga colgaba sobre el abismo. Cables deshilachados, controles muertos. Ardan improvisó un bypass manual. Saltaron chispas. La plataforma cobró vida con un gemido. Subimos, tensos. Mientras el ascensor descendía, los susurros aumentaron. Más cerca. Tan cerca. Bienvenidos. El descenso duró casi 1 hora. No había luz debajo, solo una negrura sin fin. Luego, un débil resplandor. El corazón. La caverna se abría a un vasto complejo subterráneo. Una pesadilla de agujas, venas de luz pulsante, extraños patrones geométricos que herían la vista. En su centro, una esfera colosal suspendida en una red de zarcillos que pulsaba con cada latido de la voluntad del durmiente. El corazón. Nuestro equipo desembarcó lentamente, con las armas listas. El aire aquí era espeso, cada respiración un esfuerzo. Los pensamientos se sentían lentos, los recuerdos se mezclaban con el presente. Keyen tropezó. Lo sujeté. Quédate conmigo, dije. Asintió débilmente. Lo intento. Está en mi cabeza. Ardan instaló amortiguadores de señal, plantando sus dispositivos alrededor del perímetro. Está transmitiendo, dijo urgentemente. En todas las frecuencias. Está tratando de secuestrarnos. Grant parecía sombrío. Entonces lo apagamos rápido. Avanzamos. Los guardianes emergieron. Docenas de ellos fluyendo de las paredes. Sombras con forma. Ya no observaban. Ahora atacaban. La lucha fue brutal. Las rondas de pulso rasgaron la oscuridad. Las explosiones sacudieron la cámara. Mason luchó como una bestia, su escopeta retumbando. El rifle de Dax cantaba. Grant proporcionaba fuego de cobertura. Keyen y yo nos movimos como uno solo, despejando caminos, protegiendo a Ardan. Pero seguían llegando. Vi un conducto de acceso que llevaba al núcleo del corazón. Por aquí. Grité. Nos abrimos paso a la fuerza, las granadas abriendo un camino. El equipo nos siguió, ensangrentado pero vivo. Dentro del conducto, un puente estrecho sobre un pozo de energía turbulenta. Al final, el verdadero núcleo del corazón. Una estructura similar a un trono que pulsaba con vida antinatural. Y sobre él,
Una figura de forma humana, pálida, con los ojos ardiendo con una luz oscura. Habló con 1000 voces. Bienvenido, comandante Teren. Te hemos esperado. Reconocí el rostro. Bon, mi oficial científico, consumido, transformado. La rabia me invadió. Levanté mi arma. No estoy aquí para unirme a ti. El durmiente se rió, un sonido que sacudió la cámara. Ya eres nuestro. Tus pensamientos, tus recuerdos. No puedes ganar. Disparé. Las rondas de pulso impactaron en el corazón. La luz estalló. Los zarcillos se agitaron. La cámara se convulsionó. Ardan gritó por encima del caos. Colocando cargas. Cúbranme. Mantuvimos la línea mientras ella preparaba los explosivos. Cada segundo, una batalla. Keyen luchó como un hombre poseído, haciendo retroceder a los guardianes con furia salvaje. Luego las cargas se armaron. Ardan gritó, ahora corran. Corrimos hacia la salida mientras el corazón se estremecía. Grietas se extendían por su forma. La voz del durmiente rugió, no pueden escapar. Son míos. Pero seguimos corriendo. Las cargas detonaron. La luz lo consumió todo. Cuando desperté, estaba en la superficie, arrastrado por Grant y Mason. Keyen yacía cerca, vivo, apenas. Ardan estaba agachada a su lado, agotada, pero intacta. La tierra temblaba. El cielo cambiaba. La voz del durmiente se había ido. Miré a Grant. ¿Se acabó? Pregunté. Negó lentamente con la cabeza. No. Lo heriste, y mucho, pero no está muerto. Me puse de pie, con fuego en las venas. Entonces terminaremos el trabajo. Keyen se movió, sonriendo débilmente. Maldita sea. Sí. Grant sonrió. Puede que ustedes, los del Imperio, sean tercos después de todo. Lo miré a los ojos. Ya no somos del Imperio, dije. Ahora solo somos soldados. Y la guerra por la tierra solo había comenzado. El durmiente estaba herido, pero no muerto. Se podía sentir en el aire, cargado, tenso. Los temblores bajo nuestras botas se hacían más fuertes.